Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Y es mi obligación recordarles la importancia que tiene el hecho de que cada día más gente se suscriba apretando o tocando la campanita, lo que me va a permitir a mí poder subsistir en un medio tan competitivo como es realmente este nuevo estilo de hacer televisión. Bien, en el día de hoy yo quiero tratarle dos temas que desde mi punto de vista revisten una urgencia fundamental para la República Dominicana. Son dos temas del más alto interés que tienen que ver con asuntos prioritarios de la nación dominicana. Primero me voy a referir al tema de la educación. Todos sabemos que el sistema escolar dominicano está en bancarrota, está a punto de colapsar definitivamente con todas las consecuencias que eso puede tener para el presente y el futuro nacional. Y también les voy a hablar de una novedosa, inexplicable y poco rara, para llamarlo de esa manera, de una nueva propuesta para la creación o modificación de la ley de vivienda, de alquiler de vivienda, que se parece mucho o parece estar cimentada en una legislación española que tiene de vuelta al revés a España. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esos dos puntos, iniciando con el tema de la educación, porque evidentemente reviste mayor prioridad. De los creadores de Ahorrar nos hace bien, llega a ustedes La Ilusión de tu Vida. Una serie sobre los Martínez, una familia con muchas ilusiones, como un viaje a Nueva York. ¿Cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando? De compras en Miami. No, yo tengo que terminar. Sí, termina ahorita. Para que coja algunas ideas. Porque la verdad que esta sala... Supermercado por un año. Viejo, ¿cómo así que se canceló? Un vehículo o un apartamento nuevo. Acaba de llegar lo más querido de la casa. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas en sorteos semanales y un gran sorteo final. Acompáñalos en cada episodio. Popular. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el segmento anterior de presentación de los temas de hoy, le hablé de que mi interés particular o más importante en el día de hoy tiene que ver con el tema de la educación, del sistema escolar dominicano, que está a punto de explotar definitivamente, porque hablar de crisis ya en el sistema escolar dominicano me parece muy optimista, porque evidentemente tenemos que hablar de una bancarrota del sistema escolar, no solamente en lo que tiene que ver con el tema financiero, porque dinero hay de sobra en el Estado Dominicano. Estamos hablando del 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana y más de 20.000 millones de dólares en préstamos que nadie sabe en qué se han utilizado todavía, y que endeudan y han llevado la deuda de la República Dominicana a niveles estratosféricos, como nunca hemos tenido. Pero yo quiero referirme al tema de la educación, porque en opinión de todos los que conocen la situación que se vive en la escuela dominicana, en la escuela pública dominicana, han llegado a la conclusión inobjetable de que el sistema tiene que ser abordado con una prontitud y una energía y coraje por parte del gobierno dominicano para salvar lo poco que queda de ese sistema. Se perdió el año 2020 por la pandemia, se perdió el 2021 por el enfoque que se le dio al tema de la pandemia, se perdió el 2022 y estamos a punto también de perder el 23 y quién sabe si el comienzo del 24, cuyo comienzo ha sido fijado por el Ministerio de Educación para finales de agosto. Bueno, mi recomendación al presidente de la República, que al final de cuentas va a ser el responsable de que el sistema colapse definitivamente o sobreviva, es que declare sin pérdida de tiempo en estado de emergencia el sistema escolar público de la República Dominicana. Y como consecuencia de esa medida y bajo el amparo y sombrilla de ese estado de emergencia, el gobierno puede prohibir o debería prohibir la interrupción de docencia en las escuelas por cualquier protesta por parte de la Asociación Dominicana de Profesores. Debe aprovechar el estado de emergencia para crear las condiciones para abordar el tema descuidado y abandonado de restablecer las condiciones de muchos planteles que ya estaban a punto de ser concluidos como en muy avanzada
estado de construcción cuando asumió el poder el presidente Luis Abinader el 16 de agosto del 2020 y que fueron dejados prácticamente al olvido, y muchos de esos planteles que costaron mucho dinero al Estado dominicano proveniente del presupuesto de la República, que no es más que el lugar donde van a parar las contribuciones tributarias que se le imponen a todo dominicano que tenga empleo o que tenga alguna actividad económica en particular. Y que aproveche ese estado de emergencia también para tomar todas las medidas, por drásticas que sean, que deben ser drásticas, dada la situación que se está encarando, para resolver de una vez y por todas el sistema, la solución o resolver la crisis del sistema educativo dominicano, que es una empresa que va a durar no el resto del año 2023, ni siquiera el año, los primeros 6 meses de la actual administración en el 2024, y quizás los 4 años siguientes si le tocara gobernar de nuevo, o a quien le tocara gobernar en caso de que el gobierno dominicano, el partido de gobierno y el presidente perdieran las elecciones convocadas para el tercer domingo de mayo del año próximo, me refiero a las presidenciales. Ese día también se van a votar para cambiar el Congreso, elegir los congresistas, tanto diputados como senadores, porque las elecciones para los gobiernos municipales serán 2 meses antes, en febrero. Yo creo que esa declaratoria de emergencia no puede dilatarse por más tiempo, porque luego será innecesaria, porque no rendirá ningún fruto. Todavía hay una oportunidad inapreciable que el gobierno tiene que aprovechar con toda el coraje y la fortaleza que da, y la fuerza que da, y la autoridad que da el ejercicio del gobierno, el ejercicio del cargo más alto de la República Dominicana, que es el del presidente del país. Y si es necesario, en ese esfuerzo para el rescate de un sistema que está a punto de ahogarse en el desorden y en la falta de atención, si es necesario contratar expertos extranjeros, técnicos extranjeros que ayuden a planificar un sistema de rescate real del sistema educativo dominicano en el corto, mediano o largo plazo, si fuera necesario. Y el gobierno también aprovechara eso, olvidándose de su partido, olvidándose de las elecciones del año próximo, porque lo que está en juego es algo más que unas elecciones presidenciales. Estamos hablando de la semilla que producirá los frutos necesarios y los árboles necesarios para engrandecer y evitar que la República Dominicana se caiga a pedazos. Señores, estamos hablando del sistema educativo. He escuchado decir 1000 veces al propio presidente en campaña que la educación era lo más importante que tenía el país y que todo el esfuerzo de los gobiernos deberían dirigirse en esa dirección. Entonces yo creo que el gobierno, olvidándose de la política y a favor de un rescate del sistema educativo escolar dominicano, debería convocar también a los partidos políticos y decirle con toda franqueza: miren, necesito sus técnicos, necesito el auxilio y la opinión que tengan ustedes para el rescate de esta situación que nos compete a todos los dominicanos. Yo creo que eso es una urgencia que no debería ser desdeñada por el gobierno ni por sus técnicos, porque evidentemente el Ministerio de Educación no ha sabido dar respuesta a los problemas intrínsecos y los problemas reales del sistema. Y es evidente hoy que la única autoridad que allí existe realmente con poder para hacer cualquier cosa es la Asociación Dominicana de Profesores, no el Ministerio de Educación, y eso no puede seguir marchando de esa manera, porque todos los años se pierden días irrecuperables en el sistema educativo por actuaciones, por capricho de la ADP y por el hecho de que cada cierto tiempo hay una protesta para exigir demandas de tipo laboral de la que nadie se opone, porque yo entiendo que para tener un buen sistema educativo se necesita que los profesores, que son parte del alma y de la estructura fundamental del sistema, necesitan buenos salarios, buenos seguros médicos, buenas atenciones, seguridad en sus empleos y todas esas cosas. Pero no nos olvidemos que el primer gran golpe que este gobierno le dio, además de la pandemia, en la situación que se encontraba ya el sistema en decadencia, fue por la vía administrativa cancelar, apenas unos días después de haberse juramentado este gobierno, cancelar por la vía administrativa, repito, a los 17 directores regionales de educación que habían ganado esas posiciones
en concursos organizados por el ministerio un año o 2 años antes, que el nuevo ministro de Educación, el de entonces, el licenciado Roberto Fulcar, entendía que ese concurso había sido amañado, y por esa razón él se asumió la autoridad que no le competía y que no le pertenecía para cancelar gente que se había ganado con todo derecho posiciones que él destruyó y eliminó por la vía administrativa, para nombrar allí a personas que no tenían, en muchos casos, ninguna autoridad y ninguna competencia o capacidad para ejercer esas funciones. De manera pues que el gobierno todavía tiene la oportunidad, de enmendar los errores que surgieron para agravar una crisis que él no es responsable en su totalidad, pero que sí él ha contribuido a hacerla todavía mucho más intensa y mucho más difícil de encarar. De manera pues que mi reclamo, y lo digo con toda franqueza y simpatía al gobierno, al presidente de la República, a quien yo considero todavía como mi amigo personal, aunque no me gusta su estilo de gobierno, yo creo que está a punto y tiene todavía el chance, la oportunidad de tomar decisiones que rescaten del sistema educativo nacional, y eso al final, si logra hacerlo y si toma esa decisión drástica, al final de cuentas, cualquier tropiezo que pueda haber tenido o que pueda todavía tener en el ejercicio del gobierno, al final la posteridad les reconocerá esa gran prenda que significa el rescate de la educación dominicana. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con el tema de la vivienda, porque hay en el Congreso de la República una propuesta que tiene a la población dominicana y a los constructores dominicanos en una situación verdaderamente confusa, porque nadie sabe realmente cuál es el propósito real que persigue, que se propone esa propuesta enviada al Congreso de la República. Regresamos después de la pausa. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. En el segmento anterior le hablé sobre la situación que confronta el sistema escolar dominicano y le propuse en el análisis de ese tema al presidente de la República una declaratoria de emergencia del sistema educativo dominicano. Y estoy resumiendo lo que dije en el segmento anterior, a fin de tener los instrumentos necesarios para tomar las medidas drásticas y severas que se requieren para salvar la educación de un colapso definitivo que nos puede hundir en el marasmo y puede significar un retroceso en el futuro de 20 o 30 años quizás. Bueno, voy a abordar ahora el tema muy brevemente de esa propuesta de ley que está ya en manos del Congreso de la República y que tiene que ver con el tema de los alquileres de inmuebles. Primero quiero comenzar diciendo que, a confesión del propio gobierno y de los gobiernos anteriores, aquí hay un problema muy grave, que es el déficit de vivienda. Porque la construcción de vivienda tiene un déficit ancestral y no se están construyendo viviendas de carácter social al mismo ritmo en que crece la demanda, es decir, que crece la población en los segmentos de la población dominicana de clase media baja, clase más baja
y aquellos que realmente no tienen posibilidad de dotarse por sus propios medios de una vivienda honorable, ¿no? Lo cual hace mucho más, diría yo, más insufrible la desigualdad existente en la sociedad dominicana. Y a medida que la economía crece y a medida en que esa economía se hace más sofisticada por la introducción de mecanismos y elementos tecnológicos que están fuera del alcance de mucha gente que no tiene posibilidad de prepararse para ese gran desafío, entonces esa brecha social se sigue expandiendo y cada día estamos más cerca de una desgracia que nadie quisiera, ¿no? Y que nadie puede vivir en paz en un castillo, he dicho en varias oportunidades, valiéndome de esa imagen, si al lado tuyo vive o se construye ilegalmente un barrio marginado donde en virtud del cual se hace más ostensible la diferencia que existe. Y eso es una realidad que no podemos negar. Entonces, yo no sé si esta ley persigue subsanar ese gran déficit, subsanar esa gran injusticia, pero la verdad es que la lectura de ese proyecto de ley no permite llegar a una conclusión clara de cuál es el propósito. En esencia, lo que se persigue es que para dotar de viviendas y de oportunidad de viviendas personas que no tienen cómo pagar un alquiler, las viviendas que son alquiladas, no el inquilino, ¿no? El que alquila para vivir una vivienda tiene que pagar una fianza que puede ser utilizada luego con posterioridad para dotar a aquella gente, dotar de alquiler a aquella gente que no puede pagar un alquiler. Digo, es difícil entender esto y ¿dónde está la lógica? Porque eso va a tener un efecto negativo sobre la industria de la construcción. Porque mucha gente está comprando viviendas para su retiro, para alquilarla en su retiro. Y entonces ese impuesto indirecto o directo, si se quiere, para el alquiler de una vivienda de alquiler, va a desechar eso porque va a estar alquilando, va a tener que estar pagando un extra por el alquiler de una vivienda para darle oportunidad a alguien que no pueda pagar en el futuro una vivienda. Si alguien es capaz de encontrarle lógica a esta medida, me haría un gran favor. Me haría un gran favor. Yo creo que en esencia esta medida está inspirada por el conocimiento del ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, que es el ministro de de Vivienda, que estuvo recientemente en un congreso o en una reunión en Kenia para países africanos y nadie ha podido explicar también cuál fue el propósito y cuál era el objetivo de esa asistencia en la que fue acompañado aparentemente de otros funcionarios de su ministerio. Bueno, yo no creo que Kenia sea el país que pueda ser un ejemplo de solución de un problema de escasez de vivienda para un país del tercer mundo como es la República Dominicana, porque Kenia también lo es. Y todo el mundo sabe que en Kenia hay una marginalidad urbana y rural que compite con la de la República Dominicana y la de muchos otros países como nosotros. Pero quiero centrarme en el proyecto en realidad. Yo tengo la impresión de que este proyecto está inspirado en una ley española que tiene a los ciudadanos de ese país verdaderamente irritados y que posiblemente haya sido una de las causas del desastre electoral del PSOE y de su aliado Podemos, de izquierda, y el triunfo inesperado y muy curioso en España de la derecha española, y el crecimiento extraordinario de un partido que se considera en el lado extremo de la derecha, que es Vox, que se está oponiendo a todas esas medidas originadas en la famosa agenda del 2030, que se definió en aquel famoso Congreso de Sao Paulo, en Brasil,
y que ha estado normando las decisiones de muchos países del tercer mundo y del cuarto mundo, por supuesto, también, e incluso de naciones del primer mundo, como son algunas europeas, y de muchos partidos y dirigentes del país más grande y potencia más grande militar y económica del mundo, que son los Estados Unidos. Y en España, ese modelo de Agenda 2030 ha llegado al extremo de una ley que se conoce como de los ocupas, ¿no? Que, por ejemplo, cualquier refugiado, cualquier persona que vive en España y que vea una casa, por ejemplo, que en ese momento sus dueños, o no tenga dueño, que viva allí, porque hay gente con más de una vivienda, o que la persona viva ahí y salió, viva, por ejemplo, un par de viejitos, un par de gente retirada, fueron al mercado, fueron al supermercado, salieron de compra o salieron a pasear a su casa, y cuando regresan ven una familia ocupando ilegalmente su vivienda. Esos ocupas no pueden ser, como se le conoce allá a los invasores de viviendas, ¿no? Esos ocupas no pueden ser desalojados. La policía no tiene autoridad para sacarlos, aunque sea obvio que esa gente está ocupando ilegalmente una vivienda que pertenece a otra persona. Al principio se entendía que esa medida solamente se aplicaba, lo de las ocupas, el derecho de los ocupas, solamente tenía algún sentido si se refería a una segunda vivienda que no era la residencia habitual del propietario. Entonces yo voy a decir algo. Si aquí se extiende una ley como la de los ocupas, todos aquellos que tienen una residencia en todos los riseros, en Puerto Plata, en Romana, en Casa de Campo, en Punta Cana, en Capcana, que lo tengan como una segunda vivienda o una tercera vivienda no residencial, sino de vacaciones, o para alquilarla y vivir de ese alquiler en sus días de retiro, esas viviendas podrían ser ocupadas si esta ley se extiende y alcanza el rango que ha tenido hoy en día en España. Esas viviendas podrían ser ocupadas por muchas personas en esos lugares, en lo que tiene que ver con Capcana y Punta Cana, donde hay una gran población ilegal de haitianos que viven incluso de la actividad turística o alrededor o al margen de esa actividad turística. Si esa ley se cumple con todo rigor, como se está observando hoy en España, entonces esa gente tiene que olvidarse de esa vivienda. Entonces, ¿quién va a construir? ¿Quién va a comprar vivienda en este país? ¿Qué efecto tendría eso en la industria de la construcción? ¿Cómo podemos plantear una solución a la crisis de vivienda con una ley que pretende lo que esta ley aparentemente pretende? Yo dejo en manos de ustedes, en su pensamiento, y analicemos bien los efectos dañinos que podría tener esta supuesta iniciativa dirigida a crear condiciones para favorecer a personas que no pueden pagar su alquiler. Porque ya es muy obvio que esta medida podría estar relacionada con todos los esfuerzos que se le atribuyen al gobierno del presidente Luis Abinader para facilitar, estoy medio agripado, ¿no? Para facilitar el acomodamiento o la residencia de muchos ilegales haitianos que están penetrando en la República Dominicana y que están levantando casuchas y carpas en lugares donde transitan los vehículos, donde hay comercios establecidos y todas esas cosas. Y este podría ser el primer paso, sin lugar a dudas, según la creencia de aquellos que están viendo o están enfocando este tema desde esa perspectiva, pudiera ser un primer paso firme para dotar al país de condiciones para crear campamentos o refugios de refugiados ilegales haitianos que ya están prácticamente ocupando una parte del territorio nacional, y que si no se le pone coto y no se detiene esa inmigración desbordada, sin límites, podría llegar un momento no muy lejano en que más de la mitad o quizás un poco más de la mitad de la población dominicana sea de un origen extraño a la esencia misma de la República Dominicana. Bueno, no quiero seguir tratando este tema tan engorroso, así que
Me despido por este momento, le doy las gracias nuevamente por su atención y espero seguir contando con ella cuando regresemos para otro programa similar la próxima semana. Hasta entonces.